Avanzamos en el curso de manipulador de alimentos. Recordemos que si la pasada semana hablábamos de los principales agentes causantes de contaminación de alimentos, que bien puede ser de forma química, biológica y física, hoy vamos a tratar de los principales mecanismos por los que se contaminan los alimentos. La persona que dirige este curso es Antonio Rodríguez Carrión, que una semana más contamos con su colaboración. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días María José, buenos días a todos los oyentes de Radio Arcos y como siempre encantado de estar estos minutos con todos ustedes. Y nosotros también de tenerlo con nosotros, Antonio, y lo que yo me pregunto, esperemos que nuestros oyentes estén siguiendo fehacientemente, ¿no?, este curso de manipulador de alimentos que, como bien comentaba la pasada semana, la ha preparado usted porque es más extenso, por supuesto, este curso, la teoría, y lo está usted abreviando y con palabras que lleguemos a entenderlo todo de manera fácil. Hay que tener presente que todo el mundo no estudia ciencia de la salud, ni todo el mundo mundial es médico, ni todo el mundo es enfermero, ni auxiliar de clínica, sino que hay múltiples profesiones como es lógico y como debe ser. Entonces hay palabras médicas que son un poquito raras, ya lo comentamos cuando hablamos del nombre de los microbios, porque eran esos nombres tan rarísimos, y entonces muchas veces pues se pierde uno. Al médico muchas veces se le escapa palabras técnicas sin querer y se pierde, ¿no?, el paciente cuando recibe la información. Por eso hemos procurado adaptar este curso de manipulador de alimentos a un lenguaje normal de personas de la calle, que no son personal sanitarios, para que se pueda entender lo mejor posible y que así pueda llevarse a la práctica lo mejor posible. Así que esa es la intención y ya digo, quien quiera aprender palabras técnicas, pues siempre puede aprenderlo en cualquier academia de estas que aparecen en Internet. Ahí hay un toso, te dan información con nombres más complejos y más técnicos, pero que en la práctica del día a día cualquier persona no hace falta saber escribir para hacer un cocido extraordinario, higiénico, o para hacer una ensalada o cualquier tipo de comida. Pero lo que sí debe conocer son los elementos básicos para que sean saludables y sin peligro de que haya contaminación en los alimentos. Pues si le parece bien, Antonio, vamos a adentrar en el cuarto tema, sería ya esta semana, que nos va a hablar de los principales mecanismos por los que se contaminan los alimentos. Y es verdad que en semanas anteriores ha dado alguna que otra pincelada, pero nos decía usted, ya llegará el momento de que desglosemos ese tema. Y, por ejemplo, hoy ha llegado el turno de los principales mecanismos por los que se contaminan los alimentos. Efectivamente. En todas las próximas sesiones también iremos, dirán, hay cosas que se repiten, puesto, pero cada vez vamos ampliando más el abanico. Uh-huh. Es decir, ahora la semana pasada dimos unas pinceladas, ahora vamos a ampliarlo algo más, pero las próximas semanas iremos ampliando cada uno de estos temas bastante más. Por ejemplo, uno de los principales mecanismos por los cuales se contaminan los alimentos es lo que se llama la contaminación directa. ¿Qué es eso de la contaminación directa por microbios? Los microbios, como pueden ser las bacterias, los virus, los hongos, pueden estar en las manos sucias, es un mecanismo directo, es decir, de tenerlo en nuestras manos sucias al alimento, al tocarlos. Pero también no solamente las manos, también los utensilios que utilizamos en una cocina y que están mal lavados. En una cocina que no tiene que ser la cocina de un restaurante, de un bar, de nuestra casa, puede ser una cocina improvisada en medio del campo. Hemos ido a comer, la familia, los amigos, llevamos cuchillos, tenedores, en fin, y allí en el campo no tenemos la facilidad de tener un grifo con agua. Llevamos el agua en garrafas o hay una fuente o manantial que a lo mejor no está controlada, pues al lavar los utensilios en ese agua que a lo mejor ya está sucia o de un manantial que no está controlado, pues ahí puede haber microbios. También, por ejemplo, en las superficies contaminadas y los alimentos crudos, por ejemplo, una tabla de cortar alimentos que está contaminada porque hemos puesto allí verduras que han salido de un huerto extraordinario, pero que no ahí está regada con agua que no está totalmente adecuada, o algún animal se ha defecado a esas necesidades encima de la lechuga o del rábano, de lo que sea, pues eso llega, ese material, aunque lo enjuaguemos, a lo mejor queda restos de tierra y llega a la tabla, lo cortamos y contaminamos la tabla. Y los alimentos crudos, pues son un sitio donde las moscas
y otros insectos pues acuden porque es un alimento extraordinario y además ahí ponen sus huevos, como puede ser la carne cruda, los pescados, los huevos. Entonces hay una contaminación directa de los microbios sobre estos materiales, pero es que además las bayetas de limpieza de la cocina, los delantales sucios, pueden llevar también, por supuesto, los contaminantes, los microbios. Entonces, la contaminación directa. Nosotros directamente contaminamos los alimentos a través de estos materiales. Ujú. Bueno, por tanto, cabe destacar, ¿no?, la importancia que tiene la higiene cuando vayamos, bueno, pues a manipular alimentos. Si hablaba usted en semanas anteriores de la contaminación cruzada, ¿a qué se refiere? La contaminación cruzada es un concepto fundamental dentro de la higiene alimentaria. Puede resultar un poquito raro eso de cruzada, eso que es una contaminación cruzada. Pues simplemente cuando un alimento que está contaminado, por ejemplo, una carne cruda o un pescado crudo, este alimento entra en contacto con uno que está limpio, por ejemplo el queso. El queso o una carne cocida o un pescado frito, que esos no están contaminados porque el pescado frito ha pasado por un aceite que está muy caliente o otro preparado cocido, y entonces pasa con un cuchillo que yo he cortado la carne cruda o que con ese cuchillo he limpiado yo el pescado y sin limpiar adecuadamente empiezo a cortar en un pollo que ya está asado y que ya está limpio. Entonces he cruzado, es decir, los microbios han pasado de pescado crudo, de la carne cruda, a, a otro alimento que ya estaba cocinado. Eso se está cruzando, los microbios están cruzando de uno a otro. Eso se llama contaminación cruzada. Por ejemplo, cuando lavamos la carne cruda en el fregadero, se lava la carne, una carne que he comprado de la carnicería, la lavo y se hombre, esto puede tener mosca, puede estar más infectado, lo que sea, es lógico, la manipulación, vamos a lavarlo en el fregadero y las bacterias, los microbios, los echamos en el fregadero. Por eso es fundamental limpiar y desinfectar bien el fregadero con lejía después de lavar carne o pescado, porque los microbios le hemos dejado en el fregadero, hay que echarle lejía, primero agua y jabón, por supuesto, para limpiarlo, después un poquito de agua con lejía, porque si no, cuando en ese fregadero pongamos nosotros lechuga, tomate o algo que vamos a limpiar, pues lo estamos contaminando, porque los microbios han quedado ahí. También, por ejemplo, otra forma de contaminación cruzada es manipular dinero y después preparar alimentos sin lavarse adecuadamente las manos. ¿Por qué? Porque estamos pasando los microbios que normalmente hay en el dinero. Los dineros, en una moneda, en un billete, están en los bolsillos de pañuelo, que puede haber moco, además los bolsillos pueden estar sucios porque han tenido juguetes de niños, de lo que sea. Ese dinero está contaminado, pero en fin, en condiciones normales pues siempre nos lavamos las manos antes de comer. Pero si estamos, por ejemplo, en la barra de un bar, de una fiesta benéfica, hay personas que a la par que cobran, también están manipulando la comida. Todos sabemos que lo normal es que unos cobren y otros manipulen la comida. Pero en fin, ante una bulla o alguien que no está bien informado de esto, pues venga, págame a mí, vale, ahora te traigo el bocadillo. Uno cobra, toma, es que he cobrado esto. Oye, si tú has cobrado y te has llenado las manos de microbios, has bebido los mocos o lo que tiene ese billete o esas monedas, tú no puedes servir los bocadillos sin antes lavarte las manos. Entonces, pues ya digo, cuando una persona es aficionada, normalmente tiene estas precauciones, pero siempre hay alguien que no ha escuchado las normas higiénicas básicas y no se da cuenta, no lo hace queriendo, pero eso es contaminación cruzada. Y también, por ejemplo, barrer en seco una cocina, por ejemplo, o en el campo, alrededor de donde está la comida, levanta polvo y esas partículas de polvo luego se asientan sobre los alimentos, sobre la superficie de trabajo, sobre el mostrador, sobre una mesa. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, lo mejor es con una escoba de esas que hay especiales, que no levantan polvo, sino que son como un poquito húmedas o tienen una especie de esponjas para no levantar polvo y para que este polvo no se levante. Y si estamos en el campo, lo mejor es regar.
echar agua alrededor de las mesas y eso, pero no ponerse a barrer porque se levanta un polverío. Allí han estado vacas, allí han estado gallinas, allí han estado otros perros, gatos, han hecho sus necesidades, se han secado estas necesidades, su caca, y ahora la demanda cae sobre la comida, sobre las mesas. Ese es el mecanismo de contaminación cruzada. Son acciones estas que ha mencionado, ejemplos que quizás muchos nos veamos reflejados en algunos de ellos. Bueno, pues que veamos que no estamos actuando correctamente, ¿eh? Esa es, como decía Antonio, la contaminación cruzada. Creo también que también existe lo que es la contaminación por el medio ambiente, Antonio. ¿De qué manera? Si somos nosotros los que supuestamente estamos contaminando, estamos haciendo mal con el medio ambiente. ¿Qué hace el medio ambiente en este aspecto? Pues hay factores como son, por ejemplo, el aire, el agua, el suelo, que pueden ser factores de contaminación. Y esto es contaminación por el medio ambiente. ¿Y cómo? Porque, como hemos comentado ya antes, el polvo, los insectos, las ratas, los ratones, hasta los productos químicos de limpieza, pues si no está bien controlado, pues pueden llegar a los alimentos. Como he comentado, un ejemplo muy claro está en el barrer en seco, barrer en seco que levanta el polvo y puede contaminar los alimentos, que los cuales por tanto siempre deben estar tapados con tapadera o con unas cubiertas para evitar estas circunstancias. Hay otro, por ejemplo, otro muy concreto de contaminación por el medio ambiente, es que en una cocina donde puede entrar polvo, porque estamos en el campo, porque estamos o en una cocina, ya digo, puede entrar a través de la ventana. Si no hay una malla o algo que impida la entrada de insectos, pues puede entrar el aire, el polvo y de camino pues las moscas y demás que contaminan los alimentos. Así que a través del medio ambiente, otro de los factores por los cuales se contaminan los alimentos, o sea, por ejemplo, el agua contaminada por factores de riego, ¿no? Y ese agua de riego no está depurada o hay animales cercanos y estamos regando, pues estamos contaminando a través de factores, ya digo, de medio ambiente, estamos contaminando nuestros alimentos. Y algo que también solemos pecar y mucho es la manipulación incorrecta de los alimentos. Nunca nos cansaremos de repetirlo. Un modo de contaminación muy importante es cuando se manipulan los alimentos de forma incorrecta por no cocinarlo a temperatura adecuada. Es decir, que la carne, como ya dijimos en otra ocasión, cuando es muy gruesa o los pescados grandes se cuecen por fuera o se cocinan por fuera, pero por dentro están crudos. Y entonces, pues, eso es más la manipulación de los alimentos, porque por dentro puede haber los microbios. No lavarse las manos, que ya hemos repetido 40 millones de veces, cada vez que se manipula, dinero o instrumentos sucios, la basura, o se ha ido al baño, servicio, o, por ejemplo, dejar una ensalada con mayonesa fuera de la nevera durante tiempo, ¿no? Porque ahí los componentes de la mayonesa pues son caldos de cultivo extraordinarios para bacterias como por ejemplo el estafilococo, que es el microbio que habitualmente tenemos en la nariz, en la boca o en cualquier heridita que tengamos. Esos son formas de manipular de forma incorrecta los alimentos. También mencionaba en anteriores programas acerca del almacenamiento inadecuado. También es uno de los principales mecanismos por los que se contaminan los alimentos. Exactamente. El no almacenar adecuadamente los alimentos es fundamental. Por ejemplo, nunca se debe almacenar un alimento a ras del suelo, porque existe el riesgo de que plagas como las ratas, los ratones, las cucarachas u otros insectos les facilita el camino para llegar a los alimentos cuando estos están a ras del suelo. Y estos animales son portadores de muchos microbios. Por ejemplo, también a ras del suelo está el polvo y otros residuos que suelen caer, goterones de carne con la sangre. Todas estas cosas contaminan el suelo y si el alimento está a ras del suelo, pues muy fácil que se contamine. Pero es que además, cuando está a ras del suelo, no hay una ventilación adecuada y la ventilación es necesaria para que los alimentos no acumulen humedad, porque esta humedad favorece la proliferación de los microbios. Entonces, estando altos, pues se ventila mejor.
y muchas veces también igual otros factores que estando a ras del suelo los alimentos es difícil limpiar esta zona. ¿Por qué? Porque cuando tú limpias estás rozando con los alimentos, con la fregona, con la escoba, entonces los alimentos deben estar siempre levantados en estantes o plataformas elevadas para que no entre en contacto con el suelo. Nos paramos ahora en un punto en el que vamos a hablar del agua, porque el agua es fundamental en una cocina. Vamos a hablar de si hacemos mal uso de ese agua, un agua contaminada, ¿qué puede suceder? El agua debe ser corriente. El agua de la cocina no debe ponerle el tapón a la fregadera y ahí enjuagar el agua. Eso lo hace perfectamente todas las amas de casa, lo saben perfectamente, así lo hacen. Pero quienes se incorporan normalmente por primera vez a la cocina, personas que nunca han estado porque son jóvenes, por lo que sea, y empiezan ya a manejar la cocina, deben ir aprendiendo eso, que el agua almacenada, porque tiene el tapón en la fregadera, hay que tener cuidado con ella porque ahí se pueden acumular los microbios. Debe ser agua corriente, y cuando vamos al campo o vamos a un sitio donde no hay agua corriente, estamos en un mostrador, porque estamos en una fiesta, en un evento familiar o de amigos, donde está todo en garrafa, para aprovechar el agua, pues lo echamos en una palangana, lo echamos en un recipiente y ahí enjuagamos, ahí limpiamos, ahí metemos todo lo que pillamos. Y entonces, pues ese agua puede estar perfectamente contaminada y después, al cabo de 24 o 48 horas, alguien empieza con diarrea, con vómito, algo que habré comido mal, ¿no? A lo mejor la comida estaba perfectamente. Lo que no estaba perfectamente eran los utensilios que en el campo, en la juerga, en la fiesta, se han utilizado ese agua para limpiar los cubiertos, en fin, para lavarse las manos con agua sucia, agua contaminada, porque no había agua corriente. Bueno, pues todas esas precauciones, consejos que hoy, conocimientos, información que hoy nos ofrece Antonio Rodríguez Carrión. Recordamos, contaminación directa por microorganismos, contaminación cruzada, contaminación por el medio ambiente, también la manipulación correcta de los alimentos o ese almacenamiento inadecuado, que los alimentos no deben almacenarse a ras del suelo, o el uso de agua contaminada. Son los principales mecanismos por los que se contaminan los alimentos. Ya en forma de resumen, Antonio, si le parece bien, puntos claves a que tengamos que tener en cuenta en este apartado, en este temario. Sí, yo digo, aunque todo esto lo vamos a seguir todavía ampliando más en el próximo programa, decir que una correcta higiene personal, como lavarse las manos regularmente, limpiar y desinfectar adecuadamente los utensilios, las superficies de trabajo, las mesas, las tablas, evitar la contaminación cruzada utilizando cuchillos y tablas de cortar separado para alimentos crudos y cocidos, manipular los alimentos con temperatura adecuada y almacenándolos de forma correcta, y asegurarse que siempre haya agua potable para lavar los alimentos y para cocinar y para la higiene. Estos son fundamentales. Y decir que todo esto lo pueden después, en diferido, escuchar en Radio Arcos, también a través de la página web especialistasya.com, donde además hay referencia, enlaces a vídeos cortitos de 3-4 minutos, donde se explica todo esto, y artículos de prensa donde también se amplían todos estos conocimientos. Una amplia información para aquellas personas, que esperemos que seáis muchos, nuestros oyentes, que estén siguiendo este curso de manipulador de alimentos en su parte teórica. Antonio, como siempre, agradecerle esa atención que nos presta cada semana. Le esperamos la próxima, sería ya con el tema, el quinto tema. Sí, vamos a hablar el quinto tema, de la limpieza y desinfección de los utensilios y recipientes. Vamos a ampliar ese detalle, porque ya digo, aquí se ha mencionado un poquito por encima, como es lógico, pero después en cada capítulo se irá ampliando más todo lo que hemos hablado aquí. Así que en la próxima semana seguiremos con estos temarios, que esto vale no solamente para los que van a estar en una cocina profesional, ni mucho menos, sino para todo el mundo a nivel de uso casero. Nos está haciendo muy bien a todos. Ya nos gustaría que nuestros oyentes que estuvieran siguiendo este curso nos pudieran llamar y hacérnoslo saber. Les invitamos para que lo hagan. Antonio, como a usted, le invitamos la próxima semana para que esté con nosotros y nos siga hablando, dando información acerca de este curso de manipulador de alimentos. Gracias. Hasta la próxima semana.